van a guardar el sábado, van a reposar, me van a buscar y van a llenarse de mí. Esa era la idea de un Shabbat. Y celebrarán la Pascua, que era el comienzo de todo, que simbolizaba la salida de la esclavitud de Egipto. Van a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, lo cual quería decir que hay una necesidad de insuficiencia humana para encontrarse con Dios. Y es necesario despojarse de todo orgullo, de todo pecado, de toda vanidad. Además de eso, había la fiesta de las primicias. ¿De qué estoy hablando? De la necesidad de consagración. Estoy hablando de cómo se consagraba el pueblo de Israel y que era una sombra de lo que había de acontecer con nosotros. Vamos a seguir estudiando este capítulo 23 de Levítico. Quédate con nosotros. Muy bien, habíamos llegado hasta el versículo número 14. Ahora vamos a continuar a partir del 15 y viene una fiesta que es súper interesante. Lea conmigo desde el 15 hasta el 22. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo mes, día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocaustos a Jehová. Holocausto a Jehová con su ofrenda, con sus ofrendas y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, los 2 corderos, y serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero. La dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tanta misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, la esencia de lo que el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo significa para nosotros. Y Dios eterno, yo te suplico que abras nuestro entendimiento y que nos guíes a toda verdad. Señor, que de verdad nuestros corazones sean receptivos contigo en esta mañana. Y Señor, que de verdad esto no sea un mero juntarse para leer la palabra y cumplir contigo, que esto sea una transformación de vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nos toca estudiar la fiesta de Pentecostés y quiero hablarte algunas cosas de esta fiesta. Esta era una fiesta que estaba entre, eh, a ver, había 3 fiestas en el primer mes y 3 fiestas en el séptimo. Y entre estas dos estaba Pentecostés. Y fíjate que esta es una fiesta que tiene mucha relevancia hoy por hoy para nosotros, para la iglesia. Eh, Antes de Pentecostés estaba la fiesta de las primicias. Y esto hablaba, las primicias hablaba del sacrificio perfecto, de lo primero es para Dios,
de lo más importante es Dios. Y vimos que esto reflejaba el sacrificio del Señor Jesucristo. No podría haber Pentecostés sin primicias. Cristo a las primicias. Nosotros en Cristo a las primicias. Pero hermano amado, fíjate que esta fiesta anunciaba a algo que se cumplió antes de que el Señor Jesucristo, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Él estuvo como 40 días más, se le apareció a muchos, etcétera, y luego los discípulos estuvieron como 10 días más orando, buscando de Dios en el aposento alto, y eso formó exactamente 50 días. Y Pentecostés quiere decir 50 días. Fíjense que en esta fiesta generalmente se dedicaba a las primicias de la siega, de la cosecha del trigo. Y se celebraba 50 días exactamente después de la fiesta de las primicias. Y también se le conoce la fiesta de la cosecha o la fiesta de la siega. Y para nosotros Pentecostés anunciaba la venida del Espíritu Santo. Y es interesante porque fíjate que se hacía una ofrenda del nuevo grano. Se hacía una ofrenda del nuevo grano. Y esta ofrenda ya no era, fíjate que antes cuando se presentaba una ofrenda mecida, era una ofrenda de trigo. Gavillas de trigo. Bueno, en esta fiesta ya se llevaba panes y no gavillas. Y además de eso, fíjense que dice, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Interesante, porque el nuevo grano se ofrecía en el día 50. Y ese día 50 era el primero de la semana, se contaba 7 días de reposo, y luego de ese día de reposo, vale decir un domingo, era Pentecostés. Y una cosa más que es interesante aquí es que dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Ya no eran 2 gavillas, eran 2 panes, que serán de 2 décimas de éfara de flor de harina, cocidos, y una cosa interesante es con levadura. ¿Se acuerda que antes se prohibió la levadura? Aquí en Pentecostés los panes traían levadura. Y esto anunciaba algo que es súper interesante. Ahorita lo va a ver. Dice, será de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Oigan, el Señor está aceptando panes con levadura. ¿Qué es lo que está hablando esto? Primero quiero que piensen esto. En esta ofrenda se traían 2 panes. Y si usted se pone a pensar, estos 2 panes significan judíos y gentiles, unidos en un solo pueblo, unidos en un solo cuerpo. Otra cosa, levadura permitida en los panes. ¿Por qué, hermanos? A pesar del sacrificio de Cristo, que quita el pecado del mundo, que nos lavó con su sangre, todavía hoy en día hay pecado en medio del pueblo de Dios. Y es necesario que el pueblo se esté limpiando constantemente de ese pecado en la sangre preciosa del Cordero. Lo glorioso de esto es que a partir de las primicias en Cristo Jesús, ahora hay el reconocimiento de que hay pecado en medio del pueblo, pero también al mismo tiempo hay quien está haciendo que se reconozca este pecado del pueblo, que es el Espíritu Santo. 50 días después vino el Espíritu Santo y como culminando, como cumpliendo esta fiesta de Pentecostés. Debe usted pensar, hoy en día se habla mucho de Pentecostés y la fiesta, la iglesia pentecostal
se jacta de conocer Pentecostés, pero a veces eh, 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 se hace tan, se hace tan liviano lo que ocurre y entonces la iglesia pentecostal se enfoca única y exclusivamente en los dones y no se enfoca en la preciosa verdad de que si somos pentecostales, en primer lugar es por el sacrificio de Cristo. En segundo lugar, los dones son para adorar al Cordero a través de aplicar y practicar esos dones con nuestro prójimo. A veces se pone más énfasis en las lenguas y se dice que las personas que no hablan lenguas no son pentecostales o que no han sido bautizados por el Espíritu o que no tienen el Espíritu. Se dice todo tipo de cosas. Pero pregunto, ¿es esto lo que dice la palabra? ¿Es esto lo que afirma la palabra? ¿O son abusos de personas que no escudriñan la palabra? Porque fíjese que Pentecostés significaba precisamente eso, significaba Dios purificando a un pueblo, Dios haciendo de dos pueblos uno. Y si usted se pone a pensar, eh, ya eran panes, no gavillas, ¿por qué? Porque gavillas es trigo sin tratar, panes es el trigo ya tratado y pronto para ser útil. Hermanos amados, lo glorioso del Espíritu Santo, lo glorioso del Espíritu Santo es que vino a nuestra vida y mora en nosotros para glorificar a Cristo, para, para mostrar a Cristo, para forjar a Cristo en nosotros y que de esta manera nosotros seamos pan también para otros o que nosotros mostremos el pan para otros. Acuérdense, ¿cuál es el pan? El pan de vida es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? El que come mi carne, el que bebe, yo soy el pan de vida, ¿se acuerda de eso? Estaba apuntando a eso, estaba apuntando a Cristo viene y el Espíritu Santo está en mí para destruir lo que yo soy y forjar a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. O sea que Pentecostés no se trata de una fiesta para que nosotros nos sintamos más que los demás y yo hablo en lenguas y vos no, y yo tengo estos dones y vos no. No, no, no. Pentecostés no es esto, no es eso. Pentecostés es Dios Todopoderoso mostrando su misericordia en llamar a un pueblo que no era su pueblo, a una amada que no era su amada, ahora la ha hecho Ishi, la ha hecho esposa y ha hecho de dos pueblos uno, derribó la pared de separación que había entre los dos pueblos, ha hecho un solo pueblo. Además, por si eso fuera poco, mire lo que dice, Pentecostés muestra un sacrificio ya perfecto, muestra levadura en medio, pero esto apunta a que todavía en medio de la iglesia hoy hay pecado y es necesario limpiar ese pecado, ¿verdad? Dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 19, ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Hoy por hoy todavía nosotros tenemos sacrificio perfecto para presentarnos delante del Señor. Y ese sacrificio perfecto es el Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? Hoy nos acercamos, no por una cuestión religiosa, no nos acercamos porque hay la costumbre, porque ya es Pentecostés y es necesario. No, no, el Pentecostés nuestro es todos los días. Y saben que nos acercamos delante del Padre con un sacrificio perfecto que es el Señor Jesucristo, y nos acercamos reconociendo nuestro pecado. Fíjese lo glorioso de esto. Pentecostés no es otra cosa que la revelación de Dios en medio de un pueblo que se está limpiando y purificando de su pecado y que está siendo tratado para mostrar al pan de vida. Dice, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán cosas sagradas Jehová para el sacerdote. Escuche, Cristo nos ha presentado delante del Padre. Y usted y yo somos cosas sagradas. ¿Sabe por qué es necesario que usted y yo nos consagremos? Porque somos apartados para Dios, somos sagrados para Dios. Versículo 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras
generaciones. Era la fiesta de la cosecha, era la fiesta de la abundancia, era la fiesta del gozo, era la fiesta del regocijo. Fíjese que en medio de esto, lo voy a poner aquí, solo para recordarle, entonces había una ofrenda, se llamaba ofrenda del nuevo grano, y habían dos panes, se llevaba dos panes, y esto representaba a judíos y gentiles, haciendo ellos un solo pueblo, un solo pueblo. Luego había levadura permitida en los dos panes, había panes, ya no gavillas de trigo, sino panes. Había tres fiestas en el primer mes. Acuérdense, cuando le digo que había panes, ya no gavillas de trigo, estoy hablándole de que ha habido un trato en el grano. ¿Se acuerdan? Si el grano no cae en tierra y muere, bueno, eso es lo que ha pasado y eso es lo que pasa en Pentecostés. Hay mucha gente que piensa que Pentecostés es mi poder para yo sobresalir por sobre los demás, y ahora yo, por Pentecostés y porque yo soy pentecostal, soy más que los otros. No se trata de eso, mis amados. No se trata de eso. Entre más Espíritu Santo hay en nosotros, más humildad hay. Entre más llenos del Espíritu Santo somos, más dependientes somos de Dios. Entre más llenos del Espíritu Santo somos, más nos vemos pequeños a nosotros y vemos la necesidad de aferrarnos al único y sabio Dios. Pero además de esto, cuando Pentecostés se hace real en ti y en mí, eh, dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Había una actitud de misericordia para con el prójimo. Mi hermano, qué importantísimo que es esto. Hay mucha gente que dice, "Ay, yo soy salvo, a mí me importan los demás. Me preocupa que seas, si eres salvo de verdad o no. No, no, los de mi iglesia son los únicos salvos. No, yo soy el único que conoce la Biblia, los demás no conocen. Yo es para mí. No, no. Y fíjate, no ciegues, cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás yo, Jehová vuestro Dios. ¿Estamos siendo generosos con el Evangelio? ¿Estamos siendo generosos con Cristo al compartir Cristo a los demás? Si Pentecostés es una fiesta real en ti y en mí, que debería serlo porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano amado, ¿estás preocupado por los demás? ¿Te preocupa que los demás se pueden ir al infierno? ¿Te preocupa que cada día la maldad se aumenta y que hay mucha gente que se está yendo al infierno sin conocer a Cristo? ¿Te preocupa eso? No, pastor, pero es que mire, yo todavía soy ovejita nueva, no puedo predicar todavía porque... No, hermano, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene para dar. Tiene para dar. Da tu testimonio, avisale al mundo que Cristo es el Señor. No te centres solo en tu testimonio, porque hay gente que lleva 20 años dando su testimonio y nunca prepara un mensaje porque eh, directamente se centran en su testimonio y nada más. No, es tiempo de, oye, conozcamos la Biblia, conozcamos a nuestro Dios, prediquemos a nuestro Dios, compartamos a nuestro Dios, compartamos a nuestro Salvador y Rey. Todo mundo quiere hablar de algún tipo de Dios hasta que se habla de Cristo. Y cuando hablas de Cristo, la gente rechaza a Cristo, pero hay algunos que están con hambre y oyen, y tú les predicas, y Pentecostés se hace real en ellos. Amén. Ahora, después de esta fiesta, había como un lapso de tiempo. Las fiestas duraban, las fiestas del primer mes duraban hasta junio más o menos, ¿verdad? Pero de ahí había un periodo de tiempo eh, en que no había fiestas hasta esperar el séptimo mes, que era el cumplimiento total de la promesa. ¿Y qué quiere decir esto? Hermano, fíjense que esta brecha habla de la edad que estamos viviendo, del tiempo que estamos viviendo.
Y hoy por hoy Israel no tiene sacerdocio, no tiene templo, ¿verdad? Está esparcido por todo el mundo, no tiene sacrificio, no tiene rey. Y hoy parece que Israel fuera una nación que no tuviese futuro. Pero sabes, es el preámbulo A, es la preparación A. ¿Cuál es el futuro? Eh, lo vamos a ver en el transcurso de la siguiente fiesta. Bueno, ahora viene la fiesta de las trompetas. Versículo 22 dice, cuando segareis la mies, perdón, 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Tenemos la fiesta de las trompetas. Fíjense que a Israel se le instruía que mediante las señales de los sacerdotes que tocaban las trompetas, la fiesta de las trompetas, comienza una especie de convocación santa. Eh, es como que esta fiesta de las trompetas evocaba al momento en que Dios, voy a poner aquí, Dios llamará a Israel a través de mensajes y mensajeros que son Dios llama, voy a poner aquí, a través de mensajes y mensajeros que son alertas para ellos volverse a Dios de todo corazón. Hay mucha gente que dice yo amo a Israel y ponen en sus estados de Facebook, amo a Israel, yo amo a Israel y me parece muy bien amar a Israel. Lo que me preocupa es que siendo cristianos evangélicos, creyentes, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, ellos le dan más relevancia a las fiestas de Israel como tal que a Cristo, que es el cumplimiento de todo eso. Me preocupa. Y me preocupa que tratemos de imitar lo que Israel hace y que tratemos de hacer, no empatía con Israel, sino porque hacer empatía sería reconocer que ellos están sin Cristo y que nosotros sí estamos y debe ser feo estar sin Cristo porque nosotros vivimos sin Cristo y fue terrible, una época de vacío, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo la gente ahora está imitando las fiestas de Israel. Imita las fiestas y quieren ser judíos y hablan con palabras hebreas y mezclan su conversación con palabras hebreas y por eso se sienten más como que más creyentes que otros. Y considero que es un error. Considero que en todo caso nosotros debemos usar las fiestas, cada fiesta de Israel, para mostrarle a Israel cómo Cristo cumplió esa fiesta y cómo era la anunciación y que ya se ha cumplido, ¿verdad? Hoy por hoy, no, el ser judío o el ser de la nación judía no te hace salvo. Lo que hoy te hace salvo es ser iglesia. Y hay mucha gente que siente que ser iglesia es poco. Ellos quieren ser iglesia de judíos. Pero hermano amado, ¿sabes? Ser iglesia significa no habiendo merecido nada, que te han llamado y te han hecho primicia. Es una locura. Tienes que sentirte feliz. Un día Dios va a llamar a Israel de todos los extremos de la tierra, a la final trompeta, ¿no? ¡Papá! Los va a llamar. Fíjese que les quiero leer un poquito de Isaías capítulo 27. Dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno.
Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Pero además de eso, mire lo que dice en Mateo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta fiesta evocaba y evoca lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día las trompetas están sonando, predicando el evangelio, predicando el evangelio, predicando el evangelio, predicando el evangelio. Un día sonará trompeta y entonces el Señor juntará a Israel. Probablemente por esta razón es que hay un silencio entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas. Fíjese que en Apocalipsis también habla de trompetas, ¿verdad? Y esas trompetas son alertas que van mostrando cosas, que van preparando los corazones para, y esas nos alertan a nosotros y también serán reconocidas por Israel, o por lo menos prepararán el corazón de Israel para oír al Mesías, para oír al Mesías, reconocer al Mesías, amar al Mesías, entender que el Mesías es Dios hecho carne, que el Mesías es Dios, que al mismo tiempo es sumo sacerdote, que el Mesías es Dios salvador, aquel que ellos rechazaron. Descubrirán que los estuvo llamando, descubrirán que los estuvo buscando. Y a eso apunta la fiesta de las trompetas. En algunos comentarios dice que habían ocasiones en que se tocaba la trompeta por 30 minutos más o menos, para que ellos se junten. Interesante, ¿verdad? Interesante porque el Señor lleva mucho tiempo sonando trompetas. Lleva mucho tiempo sonando trompetas. Algunos israelitas han dejado de ser judíos y son iglesias, o se los denomina judíos mesiánicos. Pero el grueso de los israelitas todavía vendrá a este llamado a través de la trompeta. Y finalmente quiero mostrarte la fiesta de los tabernáculos. Dice así. Por cierto, también acuérdense que nosotros entramos en lo de la fiesta de las trompetas. Acuérdense que nosotros estamos predicando la verdad. Pero además de eso, el toque de la trompeta y el anuncio de la venida del Señor Jesucristo, usted lo puede mirar en 1 Corintios 15, dice así, 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ya vio? Y en 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el versículo 26 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo.
Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Eh, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Acuérdense, eh, hemos visto la fiesta espérense que quiero hacerle un recuento hasta aquí. Hemos visto la Pascua, los panes sin levaduras, hemos visto las primicias, hemos visto Pentecostés, hemos visto las trompetas. Ahora vamos a ver el día de la expiación. Eh, el día de la expiación. Esto es, cuando el Señor haya reunido ya a los judíos, les va a revelar a Cristo y ellos van a mirar al que traspasaron, como dice la palabra, ¿verdad? Eh, este día de la expiación futura para Israel, lo podemos mirar también en Zacarías. Véngase a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, a todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. ¿De qué habla este, de qué habla perdóneme que aquí me falta, perdón. Y no sé desde qué momento se me cortó el audio. Perdóneme, se me cortó el audio y no sé desde qué momento. Qué complicado.
Ok. Ahora sí ya no se corta. Perdón, hermanos amados. Le estaba yo diciendo, y ahora tengo, ya está solucionado, creo. Aparecieron problemas técnicos todos al mismo tiempo, mis amados. Pero espero que ya esté recibiendo usted bien. Eh, bueno, le decía yo que luego de Pentecostés había como una especie de puente de silencio y ahí el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y el Pentecostés para nosotros se ha hecho eh, desde la venida del Espíritu Santo ha venido cumpliéndose y se está cumpliendo y estamos, poco a poco nosotros estamos siendo presentados, purificados, estamos pasando por un proceso, etcétera. Bueno, y Israel, hermanos amados, Israel llegará un día en que a través de las trompetas ellos serán llamados y también llegará este día de la expiación para ellos. Y va a acontecer con ellos lo que ha acontecido con nosotros. Vamos a mirar, ellos van a mirar al que ellos mismos traspasaron y el Señor Jesucristo será reconocido por ellos y ellos harán lamentación y llorarán casa por casa, linaje por linaje. Creo que se acabó cuando yo leí Isaías, te quiero leer Zacarías ahora. Eh, Espérame un poquito. Me descompaginó por completo esta historia, perdóname. Ahora sí. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Espero que de ahí se haya cortado. No tengo una idea exacta, hermanos, porque no estaba mirando, perdónenme. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron. Ya vio, Pentecostés un día va a ser real, no físicamente, sino espiritualmente en cada israelita y van a descubrir, porque solamente cuando el Espíritu Santo toca la vida de alguien, alguien se da cuenta de lo que significa, oye, cargaron mi pecado en el Señor Jesucristo. Se lo cargaron a Él. Y ellos van a mirar al que traspasaron y van a entender esto. Dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres, los descendientes de Natán, sus mujeres por sí, los descendientes de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En el 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cuál es ese manantial abierto? Ese que está para nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que Cristo haya derramado su sangre se va a hacer real para los israelitas. Por fin lo van a entender y ese día va a ser el día de la expiación. Ellos, aunque hoy por hoy lo toman como una cuestión ritual religiosa en algunos medios. No obstante, hermanos amados, ellos continúan. Hoy fue la mañana de las complicaciones, hermanos, perdónenme. Ok, creo que ahí estamos. Ahora fue la cámara. Hermanos, ellos van a entender lo glorioso de la sangre de Cristo. Ellos van a ver a Cristo, lo van a reconocer, lo van a amar, se van a lamentar, se van a arrepentir, va a haber arrepentimiento. Este día de la expiación apunta a la gloriosa restauración total de Israel. Va a acontecer, ellos anuncian ese día. Voy a poner aquí anuncia
el día que ellos reconocerán al Cordero y serán limpios por su sangre. La sangre preciosa del Cordero los va a librar de todo pecado y serán limpios. El día de la expiación es un día que habla de cuando Cristo se va a hacer real en ellos. Y aunque algunos dicen que el día de la expiación era el día de, era el día de, representa el día del juicio del trono blanco, en realidad esto apunta a Israel, habla de Israel. Y sabe, usted y yo hemos sido juzgados y hemos sido hallados culpables y hemos reconocido nuestra culpabilidad y hemos clamado y el Cordero nos ha librado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha limpiado. El Cordero nos ha puesto un nuevo estatus de vida delante del Padre. Y eso va a ocurrir con Israel. Fíjese que lo que ha pasado con nosotros ya pasará con Israel. Después de Pentecostés había un tiempo de que no había fiesta hasta el séptimo mes, es decir, hasta que se cumpla lo perfecto. Y en el cumplimiento de eso perfecto está el que Israel es llamado y oirán la trompeta, ¿verdad? Pero además de eso, habrá una expiación. Ellos conocerán aquel sacrificio perfecto, al sacerdote perfecto. Y los que no tienen templo, no tienen sacerdocio y no tienen sacerdote, de repente, en el día de la expiación, tendrán absolutamente estas cosas y descubrirán la verdad del templo, la verdad de lo que anunciaba el templo y descubrirán la verdad la verdad de que todo era una sombra de lo que había de venir. ¿Qué cree? Algunos comentaristas piensan que la reconstrucción de Israel, del templo de Israel, como tal, no se refiere precisamente a que va a aparecer el arca, que van a hacer sacrificios. Se refiere a este día, al día de la expiación, al día en que ellos van a reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el sacerdocio perfecto, que Jesucristo es el sacrificio perfecto. El Espíritu Santo va a tomar sus vidas, van a oír finalmente la trompeta, van a oír el anuncio del Evangelio, van a creer el Evangelio y el templo será completamente restaurado en ellos, porque ellos serán verdaderamente templo del Espíritu Santo. Lo que pasa con la iglesia hoy acontecerá con Israel. A eso apuntaba este día. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Voy a poner aquí como punto 8 y aquí acabamos. Fiesta de los tabernáculos. Esto va a ser versículo 33 hasta el 44. Ok. Lea conmigo el versículo 33. Mire cómo dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias, para que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas
solemnes. Bien, mis amados, entramos en la recta final de las fiestas. Y la fiesta de los tabernáculos, apuntaba a dos cosas. Al día que ellos fueron, a cuando ellos fueron liberados de Israel y moraron en tiendas en el desierto. Y esta fiesta tiene un propósito y tenía un propósito, y es que es necesario recordar. Ellos tenían que recordar, primero, lo voy a poner aquí, era un tiempo para recordar. ¿Qué cosas iban a recordar? Dios los protegió estando en el desierto. Dios significó la provisión para ellos en medio del desierto. Era necesario que ellos recuerden esto. Era importante que ellos recuerden esto. Y fíjese que esto funciona también para nosotros. Es importante que usted y yo recordemos que aun cuando nos ha tocado tiempo de desierto y cuando estamos en tiempo de desierto, Dios nos cuida. Los judíos tenían que vivir 7 días en cabañas o tabernáculos, y esto era para acordarse que Dios había sido su provisión y su protección. Él los protegió y Él les proveyó. Pero hay una cosa que es súper interesante. Dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Fíjese que en esta fiesta de los tabernáculos, ellos, el primer día de la semana, es decir, el día de resurrección, es decir, el día del Señor Jesucristo, ellos, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Finalmente, ellos descansarán en el primer día de la semana, en el domingo. Mire, yo sé que hay una serie de personas que tratan de que la iglesia celebre los cultos el día sábado, y por qué no guardan el día de reposo, y que el Señor mandó guardar el día de reposo. Los adventistas del séptimo día hablan de que para la iglesia la marca de la bestia es que la iglesia se reúne en domingo. Pero hermanos, nosotros no nos reunimos en domingo porque algún emperador lo dijo. Nosotros nos reunimos en domingo porque es el primer día de la semana, es el día de la resurrección, es el día en que nuestro Señor nos hizo libres, es el día en que se recuerda que Dios el Padre quitó el pecado a través del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo fue resucitado el tercer día, venció la muerte. El cumplimiento de todas las fiestas para nosotros es Cristo Jesús. Entonces, del mismo modo, fíjese que aquí dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación. El octavo día no es otra cosa que el domingo. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué ofrenda? ¿Qué estaba representando esta ofrenda? En el octavo día o en el primer día de la semana, hermanos amados, que es el domingo, nosotros nos presentamos delante de Dios con una ofrenda perfecta. Y esa ofrenda perfecta es el Señor Jesucristo. Aún esta fiesta apunta, acuérdense, un día, el medio de salvación que Dios les proveerá. Esto les permitirá un descanso. Por cierto, el descansar el primer día significa descansar por siempre. Nosotros, hoy por hoy, usted y yo estamos en permanente reposo. Fíjese que cuando usted está en la actitud correcta con Dios, su corazón está reposado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y que cuando usted no está en la actitud correcta para con Dios, usted necesita recordar, necesita acordarse de dónde Dios lo sacó, y entonces necesita volverse a Dios, y necesita pedir perdón, y necesita recordar también que a pesar de que usted ha sido salvado, todavía hay levadura, todavía hay pecado en usted, necesita limpiarse. Bueno, un día esto será real para Israel. Dice,
además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Y el primer día será de reposo. El primer día será de reposo. Y el octavo día será también día de reposo. Mire esto. Cuando Cristo se haga real en el corazón de los israelitas, cuando ellos reconozcan al que traspasaron, cuando Mateo 24 se cumpla, cuando se cumpla Zacarías, lo que leímos antes, hermanos amados, ¿sabe lo que va a pasar? Ellos van a entender a Cristo, y ellos van a ver a Cristo, y van a tener el mismo reposo que tenemos nosotros. Yo no tengo el reposo de los judíos. Yo tengo el reposo de Cristo. Y Cristo es principio y final. Primer día de la semana, séptimo día, ¿verdad? Pero ahora de repente el final era el día de reposo. Ahora el final se ha pasado para el reposo del final se ha pasado también para el primer día. Y Cristo es un reposo constante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos amados, llegará un día en que los israelitas serán partícipes del gozo que tenemos nosotros de saber que todos los días estamos guardados en Cristo por Dios el Padre. Un día ellos también serán guiados por el Espíritu Santo y reconocerán que aquel que los guardó en el desierto es el mismo que los guarda ahora. Y recordarán también que aquel que les dio un séptimo día de reposo, les da un primer día de reposo. Y este primer día de reposo y séptimo día significa comienzo y final. Un final que comenzó en un primer día de la semana. Y a partir de ahí, ellos tendrán el mismo descanso que usted y yo tenemos. Nosotros estamos trabajados y cargados. ¿Qué hacemos? Vamos a Cristo y derramamos nuestra carga delante de Él y encontramos descanso para nuestras almas. Entonces, fíjese que era un tiempo de recordar. La fiesta de los tabernáculos era un tiempo de recordar. Dios los protegió, Dios los cuidó en el desierto, pero también cuando el Señor haya sido recibido, cuando el Rey de Gloria haya sido recibido por ellos y la nación de Israel haya sido restaurada. Si usted viene conmigo un ratito a Zacarías, versículo 16 dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. ¿A cuál Rey? Al Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta la van a recordar siempre. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones de altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Es decir, confianza plena, confianza absoluta, es decir, descanso eterno. Ahora sí, ellos descansarán y descansan en el único Dios que hay, en el todopoderoso Dios. Cuando Cristo reine en Jerusalén, todo Israel se gozará. Podríamos decir que esto es como una especie de itinerario profético, ¿verdad? No sabemos cuándo se van a tocar las trompetas. Debemos estar esperando que suenen las trompetas. Pero, ¿saben? Es importante estar preparados. Mire, mi amado, todo esto que hemos visto habla de consagración. Todo lo que hemos visto. Ellos tenían un día para descansar, tenían un sacerdocio perfecto. Todo lo que vimos en los capítulos anteriores de Levítico mostraban la necesidad de un sacerdocio perfecto. ¿Cumplieron ellos lo que se les mandó como sacerdote? No lo cumplieron. Pero en el trabajo que ellos realizaban en el tabernáculo, se anunciaba lo que había de acontecer. Y se les dio para todas las semanas un día para buscar a Dios.
era la necesidad de buscar a Dios. Hermano, y es importante que usted, el primer día de la semana, que es domingo, busque a Dios. Mire, ¿sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que la iglesia se relaja. Y hay cristianos que van de vez en cuando a la iglesia y el domingo lo usan para autoexaltarse ellos. No lo haga. Israel se equivocó del mismo modo. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted sabe de qué le hablo. Es necesario que usted busque al Señor el domingo de una manera especial. Acuérdese, el domingo usted está descansado. En lugar de ponerse a mirar tele, escuche prédicas, estudie la palabra, tome la Biblia, ore, júntese con su familia, hágalo. Usted va a ver que su familia va a cambiar. Usted va a ver que su vida va a cambiar. Usted va a ver que el estrés va a empezar a desaparecer de a poco y que su corazón se va a fortalecer cada día más y más y más en el Señor. Pero luego, recuerde, usted es producto de la verdadera Pascua. Ellos salieron, fueron liberados de Egipto y ellos hacían una fiesta que recordaba eso. Usted y yo fuimos liberados de Egipto espiritual, que es este mundo, y hemos sido sacados de este mundo. Y de repente, hoy podemos presentar panes sin levadura en Cristo Jesús. Ellos tenían la fiesta de los panes sin levaduras. Y es una necesidad de mostrar que no somos suficientes, que todavía hay levadura entre medio de nosotros y era necesario limpiarse. Y todavía nosotros tenemos esa necesidad de limpiarnos, pero tenemos un sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego las primicias, y usted vio que nosotros necesitamos entender que somos primicias. Nosotros necesitamos santificarnos por eso. Nosotros necesitamos entender que somos el pueblo de Dios, el que anuncia las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero además de eso aparece el Pentecostés, que es el Espíritu Santo está entre nosotros. Y estamos viviendo un tiempo hermoso y los judíos se están preparando para el día en que de los dos panes se presentarán dos panes en uno en lugar de gavillas de trigo. Y se descubrirá la levadura que hay en los panes y entonces acontecerá en los judíos lo que ya aconteció en usted y en mí. Y entonces los judíos un día escucharán las trompetas, nosotros estamos escuchando las trompetas y estamos a la expectativa del sonido de la final trompeta, ¿verdad? Pero además de esto, los judíos tendrán un precioso día de expiación y finalmente culminará en una fiesta de los tabernáculos ya espiritual, que significa recordar: Dios me ha protegido cuando no lo conocía, Dios me ha protegido cuando he estado en el desierto, Dios no solo me protegió, sino que Él fue mi sustento, Él fue mi provisión. Lo mismo acontecerá en usted, lo mismo acontecerá en Israel, que lo mismo que ha acontecido en usted y en mí. Bien, mis amados, el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Creo que me extendí un poco por esto de los problemas y le pido perdón si no estuve lo suficientemente concentrado. Tuve demasiados problemas técnicos este día. ¿Oramos? Padre, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Permite que podamos entender esto que acabamos de estudiar. Te pido, Señor, que a pesar de las dificultades técnicas y todo lo que ha pasado esta mañana, yo me haya dejado entender con mis hermanos. Y si no, Señor, pon en el corazón de ellos el preguntar en las preguntas de los días sábados. Dios eterno, muchas gracias por este tiempo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No te olvides, el jueves comienza el aniversario. Este jueves, prepara tus especiales, manda tus testimonios y te veo en un rato para estudiar jueces. Bendiciones.